En algún lugar de la costa oeste, bien al oeste de Irlanda, hay un rostro que no pertenece a ninguna postal. No es la pelirroja pecosa que el mundo espera. Es algo más antiguo, cabello negro azabache, piel tan pálida que casi parece brillar, ojos del color del agua poco profunda del océano. Durante siglos, la gente vio ese rostro y buscó la explicación más cercana. Marineros españoles, decían. Vikingos, conquistadores normandos. Historias románticas, todas, y todas están equivocadas. La expresión Black Irish se ha susurrado en los pueblos y se ha discutido en los pubs durante generaciones, sin que nadie se ponga de acuerdo sobre lo que realmente significa ni sobre de dónde salió de verdad. Las teorías populares son bastante conocidas. Una flota de barcos españoles naufragó en la costa irlandesa en 1588. Saqueadores nórdicos que dejaron sus linajes grabados en una población conquistada. Caballeros medievales que nunca terminaron de irse. Cada explicación tenía la posibilidad justa para sobrevivir. Ninguna tenía pruebas suficientes para sostenerse. El análisis moderno del ADN ha llegado ahora a donde ninguna de esas historias podía seguir. Hasta los propios huesos, hasta el registro genético que precede por miles de años a cada naufragio, cada invasión y cada dinastía. Lo que encontró no corrige simplemente los viejos mitos, los reemplaza por completo. La verdad es más antigua de lo que Irlanda jamás imaginó. Y lo cambia todo. La historia de la Armada Española fue la que más perduró. En 1588, la flota naval más poderosa de su tiempo navegó contra Inglaterra. Fue destruida por las tormentas y dejó sus restos esparcidos a lo largo de la costa irlandesa. Decenas de barcos se hundieron. Los supervivientes llegaron arrastrándose a la orilla, de cabello oscuro y piel aceitunada, tan visiblemente distintos de los habitantes pálidos que las historias se escribieron solas. Se quedaron, dice la leyenda. Se casaron, tuvieron hijos, y en algún punto, entre esos hijos, nacieron los Black Irish. Es una historia hermosa. También es genéticamente invisible. Los estudios modernos de ADN no encuentran ninguna señal española medible en la población irlandesa que pueda rastrearse hasta ese hecho. Las matemáticas siempre fueron el problema. Unas pocas decenas de supervivientes de naufragios dispersos por una costa no pueden mover la aguja del acervo genético de todo un país. El romanticismo nunca fue el problema. La escala sí. La teoría vikinga tiene más pruebas reales. Los invasores nórdicos golpearon con fuerza a Irlanda entre los siglos IX y XI. Fundaron Dublín y se asentaron en las ciudades costeras del este. Los estudios genéticos confirman que una proporción notable de hombres irlandeses lleva linajes escandinavos en el cromosoma hipo. Eso es real, eso se puede medir. Pero esa señal está concentrada en el este, en las ciudades que fundaron los vikingos. No en Kerry, ni en Cork, ni en Galway, donde el aspecto Black Irish aparece con más constancia. La conquista normanda del siglo XII dejó una huella todavía menor. Principalmente oriental, principalmente aristocrática, principalmente limitada a unos pocos apellidos nobles. Ninguna de estas historias retrocede lo suficiente. La respuesta real exige una escala de tiempo completamente distinta. Para encontrar la respuesta real, hay que abandonar por completo el mundo medieval y viajar a Irlanda hacia el año 2500 a.C. Círculos de piedra elevándose en las laderas, agricultores neolíticos trabajando la tierra, con sus antepasados mediterráneos asentados allí miles de años antes. Una población con su propia firma genética, sus propios linajes, sus propias raíces profundas en el suelo de la isla. Un mundo que estaba a punto de ser borrado. El pueblo campaniforme, el Bell Beaker, llegó desde Europa continental llevando metalurgia avanzada, cerámica distintiva y algo mucho más decisivo que cualquiera de las dos cosas. ADN nuevo. Arqueólogos y genetistas coinciden ahora en lo que ocurrió después. No fue una asimilación gradual, no fue una mezcla pacífica. Cuando la cultura campaniforme llegó a Gran Bretaña e Irlanda, reemplazó a la inmensa mayoría de la población existente en apenas unos siglos. Cualquiera que fuera la combinación de migración,
desplazamiento y colapso demográfico que impulsó esa transformación, el resultado fue total. La Irlanda que existía antes de la llegada campaniforme dejó de existir en la práctica. La evidencia no es abstracta. En la isla de Rathlin, frente a la costa norte de Irlanda, los investigadores excavaron restos de hombres de la Edad del Bronce enterrados entre aproximadamente 2500 y 2000 a.C. Cuando se secuenció su ADN, portaban el haplogrupo R1bL21, que para voz se puede leer como R1bL21. Ese mismo linaje paterno se encuentra en más del 65% de los hombres irlandeses vivos hoy. Esos huesos no eran los de antiguos desconocidos, eran los antepasados directos de la población irlandesa moderna. Los recién llegados campaniformes también portaban el gen de la persistencia de la lactasa, la capacidad de digerir leche en la adultez. En una tierra donde los lácteos se convirtieron en una base de la alimentación, ese gen se extendió hasta que Irlanda alcanzó la frecuencia más alta del planeta. También portaban variantes asociadas con piel más clara y ojos más claros. Esos rasgos se extendieron rápido, pero los genes del cabello oscuro no desaparecieron, se mantuvieron. En ciertas comunidades, en ciertos linajes, hicieron algo más que sobrevivir. Prosperaron. Y ahí es donde realmente empieza la historia de los Black Irish. La transformación de la Edad del Bronce remodeló Irlanda a través de sus padres. El cromosoma ICRU, transmitido de padre a hijo, a través de las generaciones como un apellido escrito en biología, cuenta con claridad la historia de esa ruptura. Pero existe un segundo registro, más silencioso, y para entender el panorama completo de los Black Irish hay que escuchar lo que llevaban las madres. El ADN mitocondrial pasa exclusivamente de la madre al hijo, sin cambios a través de las generaciones, salvo que ocurra una mutación. Es uno de los registros más estables de la genética humana, y en Irlanda lo que muestra es una continuidad notable. El haplogrupo materno más común en Irlanda hoy es el H, llevado por una gran proporción de mujeres irlandesas. Los estudios sugieren más de un tercio, con sus concentraciones más fuertes en las subcategorías H1 y HT3. Estos linajes se remontan directamente a los primeros agricultores europeos y a los migrantes de la Edad del Bronce. Las madres irlandesas han llevado el mismo ADN durante miles de años, pero junto a eso sobreviven señales más antiguas. Una minoría notable de mujeres irlandesas lleva el haplogrupo U, uno de los linajes maternos más antiguos de Europa. Una rama llamada U5 conecta a las mujeres irlandesas modernas con los primeros seres humanos que pisaron la isla después de la era glacial. Mujeres que cazaban y pescaban a lo largo de la costa salvaje de Irlanda hace más de 7000 años. Su ADN sigue aquí. Y esto es lo que hace que todo esto importe para el misterio de los Black Irish. Muchos de estos linajes maternos muestran sus coincidencias modernas más cercanas no con Gran Bretaña, sino con Francia, Iberia y la costa atlántica en sentido amplio. Antiguas conexiones marítimas, rutas de navegación que llevaron familias enteras a Irlanda mucho antes de que apareciera un barco vikingo en el horizonte. Algunos de esos linajes llevaban variantes de pigmentación que mantuvieron vivo el cabello oscuro, incluso mientras los rasgos más claros se extendían por la población. Los padres de Irlanda trajeron la transformación. Las madres de Irlanda conservaron lo que ya existía. Juntos construyeron la amplitud genética que hace posible todo esto. Si quieres ver el rostro Black Irish, vas al oeste. Kerry, Cork, Galway. Tierras de muros de piedra y acantilados atlánticos. Y familias que han trabajado los mismos valles durante más generaciones de las que nadie se ha molestado en contar. Hay algo diferente en esos lugares. No solo culturalmente, no solo históricamente, genéticamente diferente. Y la ciencia moderna ya confirmó lo que cualquiera que prestara atención sospechaba. En 2017, el proyecto Irish DNA Atlas, dirigido por investigadores del Royal College of Surgeons y del Trinity College de Dublín, analizó a personas cuyos 4 abuelos eran de las mismas regiones de Irlanda. Lo que encontraron desmontó la idea de una sola población irlandesa homogénea. Irlanda se dividió en 10 grupos genéticos distintos. La mayoría representaba con fuerza la ascendencia gaélica irlandesa. Y los grupos más antiguos y más distintivos de todos
estaban concentrados en el oeste. Condados como Kerry y Cork mostraban una continuidad genética más fuerte con la Irlanda de la Edad del Bronce que cualquier otra parte de la isla. El mismo legado visible en los restos de la isla de Rathlin. Los mismos linajes que llegaron durante la transformación campaniforme y nunca se fueron. Mientras gran parte de Irlanda lleva un componente medible de ascendencia parecida a la noruega, procedente de siglos de asentamiento vikingo, los grupos occidentales solían llevar significativamente menos. Las llegadas posteriores apenas los tocaron. Se mantuvieron más cerca de sus antepasados de la Edad del Bronce que de sus propios vecinos orientales. El aislamiento le hace cosas muy concretas a un acervo genético. Los científicos lo llaman efecto fundador. Cuando una población pequeña queda aislada de influencias externas durante suficientes generaciones, los rasgos raros no solo sobreviven, se concentran. Las combinaciones inusuales de pigmentación que producen cabello negro, junto con piel pálida y ojos claros, tenían en el oeste de Irlanda exactamente el entorno que necesitaban para convertirse en un rasgo estable y recurrente de comunidades enteras. La cultura reforzó lo que la geografía protegía. El oeste era el bastión de la lengua irlandesa, de la música gaélica y de la tradición, de comunidades que se casaban dentro de redes cerradas durante siglos. La resiliencia cultural y la resiliencia genética se movieron en la misma dirección durante muchísimo tiempo. Cuando ves el rostro Black Irish en el oeste, no estás viendo una anomalía. Estás viendo el legado genético más antiguo preservado de forma continua en la isla. El mecanismo genético detrás de todo esto se reduce a un solo gen, MC1R, que para voz se puede leer MC1R. Es el interruptor principal que controla la pigmentación del cabello y la piel en los seres humanos, y Irlanda tiene con él la relación más inusual de cualquier población del planeta. Las variantes de MC1R son responsables del cabello pelirrojo. Las mutaciones específicas R151C, R160W y D294H, leídas para voz como R151C, R160W y D294H, aumentan cada una la probabilidad de tener cabello pelirrojo y pecas, y Irlanda lleva la mayor concentración de estas variantes de todo el mundo. Por eso, cerca del 10% de la población irlandesa tiene el cabello naturalmente pelirrojo, mientras el promedio global está por debajo del 2%. Las variantes son realmente así de comunes. Pero aquí es donde la explicación estándar se rompe. Llevar una variante de MC1R no garantiza tener cabello pelirrojo. La pigmentación no es un único interruptor. Es un tira y afloja entre sistemas que compiten. De un lado, los genes de producción de melanina empujan hacia el cabello oscuro. Del otro, las mutaciones de MC1R debilitan la señal de melanina. El lado que gana esa lucha determina qué color de cabello crece en realidad. Una persona puede portar una variante de cabello pelirrojo y aún así tener cabello negro azabache si sus genes de producción de melanina son lo bastante fuertes como para imponerse. Esto no es raro. Está ocurriendo en familias irlandesas por todas partes. Un hermano o una hermana con cabello color de llamas sentado al lado de un hermano o una hermana con cabello color de medianoche. Mismos padres, mismo acervo genético, resultado distinto a partir de la misma competencia subyacente. Los alelos de pigmentación oscura que impulsan ese resultado no son llegadas recientes. El ADN antiguo confirma que estaban presentes en Irlanda durante el período neolítico, llevados por agricultores mediterráneos miles de años antes de que el cambio de la Edad del Bronce introdujera rasgos más claros. Los dos sistemas se encontraron, compitieron y nunca se resolvieron por completo. El rostro Black Irish no es una importación extranjera. Es lo que ocurre cuando la genética antigua se niega a perder. Los apellidos irlandeses no son solo nombres, son registros biológicos. Si llevas el adecuado, llevas sin saberlo una firma genética transmitida a lo largo de siglos de dinastías, invasiones, hambrunas y supervivencia. El nombre en la lápida y el ADN en el hueso a menudo cuentan la misma historia. Tomemos la dinastía Uí Néill. Durante siglos mantuvo el dominio político sobre grandes partes de Irlanda, reclamando descender del legendario rey Niall de los 9 rehenes.
Los estudios genéticos sugieren que una proporción sustancial de hombres del noroeste de Irlanda comparte el mismo linaje del cromosoma Icros, una rama del haplogrupo R1b2 que se remonta directamente a esa línea gobernante. Una dinastía, una señal genética, todavía visible en toda una región más de 1000 años después. Y esa región está justo en el oeste y el noroeste, la misma geografía asociada con más constancia al aspecto Black Irish. Pero las dinastías son solo una parte de la historia. La tragedia escribió la otra. La gran hambruna de 1845 a 1852 redujo la población de Irlanda de aproximadamente 8 millones a 4 millones en menos de una década. La muerte y la emigración vaciaron pueblos enteros. La consecuencia genética fue brutal y simple. Cuando desaparece la mitad de una población, el ADN de los que quedan se amplifica. Rasgos raros que podrían haber seguido siendo raros pasan a convertirse en rasgos definitorios de la comunidad superviviente. En el oeste de Irlanda, donde el aislamiento ya había concentrado durante generaciones genes de pigmentación inusuales, la hambruna actuó como un filtro final. La mutación de la hemocromatosis cuenta la misma historia desde otro ángulo. Llamada la maldición celta, esta variante provoca un almacenamiento excesivo de hierro. Hoy es lo bastante común como para resultar peligrosa, pero probablemente fue una ventaja de supervivencia en tiempos de escasez crónica de alimentos. Aparece con su frecuencia más alta del mundo en el oeste de Irlanda. Sus raíces profundas en la población irlandesa sugieren orígenes que se remontan a mucho antes de la historia escrita. Es un recordatorio de que la genética que da forma al rostro Black Irish es la genética de personas que soportaron cosas que habrían acabado con otras poblaciones por completo. La genómica moderna aportó la capa final de confirmación, no mediante un solo estudio o un solo hallazgo, sino mediante el peso acumulado del análisis de ADN autosómico, el material genético mezclado heredado de ambos padres, aplicado en grandes muestras de población irlandesa y comparado con el registro europeo más amplio. La imagen que surgió fue precisa. La ascendencia de Irlanda se divide en 3 corrientes antiguas. Las estimaciones sugieren que aproximadamente un tercio procede de cazadores-recolectores occidentales que regresaron a la isla después de que retrocediera la era glacial. Otro tercio aproximado, o más, procede de los primeros agricultores europeos que navegaron hacia el norte desde el Mediterráneo, llevando cultivos, ganado y alelos de pigmentación oscura que nunca desaparecieron del todo. La porción restante llegó con los pastores de la estepa, cuya migración de la Edad del Bronce remodeló todo el continente. Ese equilibrio triple se ha mantenido esencialmente estable durante casi 4000 años. Pocas poblaciones en toda Europa pueden afirmar una continuidad de ese tipo. Los recién llegados posteriores dejaron sus marcas, pero no de manera uniforme. La influencia vikinga se concentró en las ciudades costeras del este. Las señales normandas aparecieron sobre todo en linajes aristocráticos orientales. La plantación del Ulster dejó su huella en el norte. El oeste casi no absorbió nada de eso. Lo que confirmó la genómica moderna es exactamente lo que la geografía y las tradiciones orales siempre habían sugerido. Los condados occidentales de Irlanda nunca fueron sobreescritos. La capa genética más antigua sobrevivió intacta. Y el rostro Black Irish, que mira desde esas comunidades atlánticas, no es un misterio que necesite explicación. Es simplemente el rostro más antiguo de Irlanda, todavía allí, todavía reconocible después de 4000 años. Ese rostro en la costa oeste de Irlanda nunca fue una anomalía. Nunca fue un accidente genético. Nunca fue el rastro persistente de un naufragio o de una incursión. Es la conexión viva más directa con la gente que construyó los círculos de piedra, que sobrevivió a la transformación de la Edad del Bronce, que mantuvo sus linajes unidos a través del aislamiento, la hambruna y todo lo que la historia arrojó contra una pequeña isla en el borde del mundo atlántico. Los mitos siempre fueron más cómodos que la verdad. Los marineros españoles daban una historia mejor que 4000 años de continuidad genética ininterrumpida. Los vikingos daban una explicación más dramática que la persistencia silenciosa de alelos de pigmentación neolítica
en comunidades que sencillamente nunca se diluyeron lo suficiente como para perderlos. La historia romántica sobrevivió porque nadie había leído los huesos con suficiente cuidado como para reemplazarla. Ahora el ADN ya ha sido leído. Y lo que dice no es complicado. Los Black Irish nunca fueron extranjeros, nunca fueron misteriosos, nunca fueron el producto de alguna fuerza externa que pasó. Dejó su huella y siguió de largo. Son el rostro original de la isla, preservado en el oeste por la geografía, por la cultura y por la dureza particular de la supervivencia. La identidad nunca es tan simple como insiste un estereotipo. La misma isla que dio al mundo sus pelirrojos guardó debajo algo más antiguo. Siempre estuvo ahí. Solo hizo falta que la ciencia tardara lo suficiente en confirmar lo que el oeste de Irlanda en realidad nunca olvidó.